Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. En este caso vamos a empezar un poco a revisar algunas partes específicas de la máquina en sí y cómo se debe hacer la calibración de la misma antes de empezar a utilizar, en este caso, antes de empezar a imprimir. Vamos como primer punto, tenemos de hoy la calibración de la placa de impresión. En este caso es muy importante tener nuestra placa calibrada, eh, ya que podríamos tener problemas como los que podemos ver en pantalla, espero que puedan verlo. En este caso vemos que si no tenemos bien calibrada nuestra placa, esto puede generar que nuestras piezas se deformen, ¿sí? Esto también se puede generar por una mala adherencia a la placa de impresión. ¿Cómo podemos evitar esto? Primero, al inicio debemos calibrar bien la placa. Eso quiere decir que en cada uno de los puntos debe tener contacto nuestra placa con nuestra boquilla de extrusión. Y la otra es darle una buena adherencia en materiales que tienen una alta temperatura de impresión, como el PETG o el ABS en este caso. Con el PLA también es necesario utilizarlo, que se utiliza generalmente para la adherencia a la placa. Se utiliza una capa de pegamento. Este puede ser laca. Hay lacas especiales para impresoras 3D. Sin embargo, se puede utilizar también el laca para cabello, que también es un pegamento. Además, también se puede utilizar pegamento en barra. Esto también nos va a servir para poder mejorar la adherencia de nuestras piezas, de nuestro material, a la placa de impresión. Luego aquí podemos ver también un ejemplo de qué es lo que puede suceder. Por ejemplo, esto me sucedió a mí hace muy poco. Justo estaba grabando material para el curso. Como observamos aquí, al inicio aparentemente la impresión está bien. Sin embargo, después, ¿qué es lo que sucede? Por una falta de adherencia a la placa, nuestra impresora o nuestra tobera empujó al material y esto hizo que se despegue de alguna manera nuestro objeto de la placa de impresión. Es por eso que es necesario que la placa esté bien calibrada. En este caso yo me di cuenta al inicio de que había una pequeña parte en el centro que no estaba bien pegada, pero yo dije, no va a pasar nada como está en el centro y era parte solamente del soporte, no va a haber ningún problema. Sin embargo, como ustedes pueden observar, esto conllevó a la pérdida total de la pieza, ya que yo no sé cuántas capas se imprimieron, y esto me generó también una pérdida de cierta cantidad de material. Es por eso que es muy importante tener en cuenta las primeras capas de impresión de nuestra máquina. Eso. Luego vamos a ver que el siguiente punto, luego de la calibración de la placa de impresión. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? En este caso vemos que estos son cubos de calibración, que también los tengo por aquí. No sé, tal vez si ustedes los puedan ver. Esto vamos a ver también un poco el día de hoy. En este caso vemos que la calibración es normal, o sea que hemos tenido una buena calibración de la placa, es por eso que no tenemos ningún problema en la parte o en la cara que se imprime en el eje Z o en la placa de impresión. En este caso, como podemos ver en el tercer gráfico, parece que tenemos pequeños errores, pero no es así. En sí, la base está lisa, está completamente lisa y ha tenido una buena adherencia. Simplemente que o en este caso yo he puesto simplemente 2 capas y es un material un poco transparente, que es el que vimos anteriormente también en el video. Y aquí podemos observar con mejor calidad o podemos observar mejor que en este caso tenemos 2 ejemplos de 2 impresiones que también las he realizado hace muy poco, en donde ya tenemos, por ejemplo, ya tenemos problemas de adherencia a la primera capa.
Como podemos ver en el primer caso, en la pieza que está de color blanco, se ve claramente las huellas de cómo cómo se ha impreso esta primera capa. Sin embargo, no hemos tenido problemas al momento de impresión. En la parte de la derecha también es otro ejemplo. Aquí tenemos que en algunas partes se ve claramente las líneas y se ve las partes que no se han adherido a la placa bien. Sin embargo, también esa fue una impresión larga de aproximadamente unas 4 o 5 horas que no tuvo problema. En este caso es un PLA. ¿Por qué no tuve problema como anteriormente en el video que les enseñé? Es porque en este caso yo apliqué una capa de adherencia en este caso fue pegamento en barra. Esto me ayudó a generar una adherencia adicional y esto permite evitar los problemas que vimos en el video. A continuación vamos a hablar también un poco de las placas o las láminas de impresión que tenemos. Dentro de la plataforma de impresión podemos tener algunos recubrimientos. En este caso, los más utilizados actualmente son las láminas de cristal y las láminas metálicas flexibles. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. En este caso, la lámina metálica flexible, una ventaja es que podemos retirar fácilmente las piezas impresas, ya que retiramos la placa y simplemente hacemos que flexione y la pieza se despega fácilmente. Sin embargo, algunos materiales suelen tener problemas de adherencia. Esto se debe un poco también a que a veces la parte lisa de los materiales, en este caso, perdón, la parte lisa de la placa no permite la adherencia, la buena adherencia del material fundido. Es por eso que se necesita poner una capa de pegamento para mejorar la adherencia. Eso es lo que requiere la placa metálica. Luego tenemos placas metálicas perforadas. No se suele utilizar mucho en las impresoras que se venden generalmente, en las impresoras que son ya para personas aficionadas, podríamos decirlo. Sin embargo, se utiliza, he visto yo en impresoras que son cerradas y específicamente para utilizarlas con materiales un poco que tengan una temperatura más alta de fundición, ya que esta genera una buena adherencia a la placa. Sin embargo, al momento de despegar o de retirar el objeto, genera un poco de problemas, ya que el material se introduce en cada una de las perforaciones y esto requiere que nuestra pieza tenga un largo proceso de postprocesamiento, ya que tenemos que dejar la placa, la cara que está impresa en la placa completamente lisa. Eso requiere de que primero la pieza sea lijada y luego sí llevarla a su tratamiento normal, que generalmente suele llevar entre minutos y horas de acuerdo al material que utilicemos. Esa es la desventaja más grande que yo le podría ver a este tipo de placa. Luego tenemos las láminas o las placas de vidrio. Estas también tienen su parte negativa, que es que, como ustedes vieron, a veces se suele perder adherencia, generalmente ya que la placa es completamente lisa. Sin embargo, la ventaja es que vamos a tener una superficie totalmente plana, como vimos anteriormente en los cubos que veíamos que eran los cubos de nivelación. Y también hay que tener, esto permite tener una buena nivelación de la placa. También tiene por ahí un par de puntos más negativos, que es, por ejemplo, si no hemos calibrado bien la placa, nuestro sistema de extrusión puede rayar la placa, puede dañar el vidrio y esto requiere que esta placa o esta lámina sea cambiada de manera rápida.
También tenemos unas nuevas láminas de vidrio microperforada. Estas placas también son buenas en el sentido de que generan una buena adherencia a la placa. Sin embargo, ya no tenemos la superficie totalmente plana como la tenemos con un vidrio normal. Y también a veces suele generar un poco más de problemas al momento de tratado de la pieza, del postprocesado de la pieza. Esto es en lo que se requiere a las plataformas de impresión. Luego vamos con la tensión. Una parte muy importante es tener una buena tensión, tensiones con S, perdón, tensión de correas, ¿sí? Esto genera que si nosotros no hemos calibrado bien las tensiones de cada una de las correas en el eje, en este caso en nuestra impresora, bueno, en la mayoría de las impresoras, tenemos correas en dos de los ejes, en el eje X y en el eje Y. Esto genera la deformación de los objetos si está muy floja la correa o si la correa está muy tensada, ya que vamos a tener saltos en los giros de los piñones o de las ruedas dentadas que tienen nuestros motores en estos ejes. Es por eso que es importante tener una tensión que no sea muy fuerte ni muy débil. Es más o menos, si comparamos, tiene que ser más o menos como la cuerda de una guitarra. Si está muy tensa, la cuerda se rompe. En este caso, si está muy tensa, nuestro motor no va a poder girar y va a generar saltos. Y si está muy floja, va a generar algo parecido. Va a generar, bueno, en este caso vemos más o menos cuando está un eje muy tenso. Vamos a tener en una de las capas específicas, vamos a generar un salto en nuestra impresión y es lo que sucede en esta primera imagen. En la imagen de acá, en cambio, en la parte de la derecha de este cubo, tenemos que las tensiones son muy flojas, ¿sí? Tenemos que tensar un poco más. En cambio, en la de la izquierda, en el cubo de la izquierda también está muy tensado en uno de los ejes, por eso genera unos pequeños saltos en algunas capas. ¿Bien? Ahora, los tipos de tensores que tenemos en este caso son dos tensores que se ubican específicamente en la correa, que son como los que vemos aquí. Son metálicos. Sin embargo, podemos también imprimir tensores específicos para las máquinas, que serían de plástico y funcionan también de manera óptima. Y otro tipo de tensores son estos de aquí, que se ubican en cada uno de los ejes. En este caso, en la izquierda, este tensor se ubica en el eje de las X, en donde se está ubicado el sistema de extrusión. Y en la derecha tenemos un tensor, en este caso, este está ubicado en el eje de las Y, donde está la plataforma. No es necesariamente obligatorio colocar este tipo de tensores. Lo más importante es tener simplemente una idea de cómo se debe realizar esta tensión. Yo, por ejemplo, no utilizo este tipo de tensores y hasta ahora no he tenido ningún problema en las impresiones en el sentido de la deformación de las piezas o de salto de capa en alguno de los ejes por A o B circunstancias. Entonces, con esto terminamos esta pequeña presentación. Ahora vamos a pasar a ver cómo se realiza la calibración de la máquina. En este caso, creo que en pantalla ustedes ya pueden ver la impresora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a ver cómo se debe calibrar la placa de impresión. ¿Qué es lo que necesitamos para eso? Lo primero que vamos a hacer es vamos a encender nuestra máquina. En este caso estamos utilizando una NET ET4. No les recomiendo esta máquina porque tiene algunos problemas, como por ejemplo el sistema de extrusión. Yo lo he cambiado un poco ya. Sin embargo, a veces suele tener problemas con materiales como el ABS. Entonces,
Lo primero que vamos a hacer es vamos a entrar a las configuraciones. Vamos a necesitar también una hoja de papel, una hoja de papel bond. Esto para poder calibrar la altura de nuestro extrusor, de nuestro sistema de extrusión. Entonces, una vez que ya hemos ingresado, que ya hemos encendido nuestra máquina, nos vamos a los ajustes, que en este caso tenemos una pantalla táctil. Los que tengan otro tipo de impresoras simplemente tienen que revisar en su manual cómo entrar a los ajustes. Y lo que vamos a hacer es, vamos al nivel. En este caso tenemos dos tipos esta máquina tiene dos tipos de nivelación, una nivelación automática y una nivelación manual. Yo les recomiendo que la primera nivelación que hagan en la máquina sea una nivelación manual para que puedan calibrar bien la altura en cada uno de los 4 puntos de nuestra plataforma. En este caso, como vemos, la plataforma está anclada a la base con 4 tornillos en cada una de las esquinas. Estos nos permiten nivelar y regular específicamente en cada uno de estos 4 puntos. Es por eso que yo voy a ingresar en la parte que dice manual, que es la que está aquí, y automáticamente la impresora se va a ir a su punto de origen. En este caso, el punto de origen de la impresora en el eje Z es en la parte superior. Aquí en la parte de atrás tiene su sistema de fin de eje. Entonces, una vez que llegue al final, va a volver a bajar los 25 centímetros de área de trabajo que tiene en el eje Z y se va a ubicar en el centro de nuestra plataforma. Otra cosa que también les recomiendo es, por ejemplo, si ustedes van a utilizar la impresora en un área de trabajo en donde ustedes van a estar siempre junto a la impresora, traten de buscarse unas impresoras que tengan un sistema de drivers que sean silenciosos. Estos son los TCM 2208 o los TCM 2209, ya que esta máquina es muy ruidosa, ¿sí? Y además la placa que tiene esta máquina es cerrada, entonces no se puede cambiar los drivers así nomás. Se necesita cambiar la placa totalmente. Entonces, en el caso de que ustedes vayan a adquirir una impresora, revisen bien cuáles son las características que tiene y revisen cuáles son también las desventajas que tiene. Bueno, una vez que ha llegado al centro, lo que vamos a hacer es vamos a ubicar la hoja de papel y no tiene que haber ningún tipo o sea, la hoja tendría que entrar en este caso de manera fácil. Como podemos ver, la hoja no entra entre la placa y la boquilla. Eso quiere decir que la placa está muy pegada a la boquilla de impresión. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a apretar cada uno de los tornillos para que baje un poco la plataforma. Y vamos a ver si ya entra. No entra la hoja. Eso quiere decir que hay que apretar un poco más. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ir apretando hasta que entre nuestra hoja de papel. ¿Por qué hacemos esto? Esto lo hacemos para que nuestra máquina se pueda mover mientras no está extruyendo material. Entonces, hasta donde veo, ha estado muy pegado. Entonces, una vez que ya ha entrado la hoja de papel, voy viendo si está muy apretada. Eso quiere decir que yo tengo que ajustar un poco más. En este caso está demasiado apretada, no sé qué le ha pasado. Entonces, ahora sí, como ustedes ven, ya se puede mover la hoja. Eso quiere decir que más o menos ya está nivelado el punto centro. Ahora, lo que tengo que hacer es pasar al siguiente punto, que en este caso sería el punto que se encuentra aquí en la parte delantera. Aquí en esta máquina yo tengo ya exactamente los puntos. Si ustedes no lo tienen, lo pueden ir moviendo en cada uno de los ejes.
van aplastando eje X, Y o Z. Yo le he dado al punto número 1, ahora se dirige al punto número 1. He dejado la hoja para ver cómo está. En este caso me doy cuenta que está muy flojo en este eje, entonces voy a aflojar este tornillo para que nuestra plataforma suba un poco más y pueda tener una buena adherencia, una distancia óptima hasta la plataforma. Entonces, ahora como ya veo que está un poco apretada, ¿sí? Está demasiado apretada, observo que la hoja se pueda mover libremente. Entonces, ahora quiere decir que en este punto ya está calibrado. Me voy al siguiente, que en este caso sería el punto extremo derecho. Y vamos a realizar este mismo procedimiento en cada uno de los puntos. En este caso está bien, así que me voy al siguiente, que es el punto número 3. Y veo que en este punto la hoja no se mueve. Eso quiere decir que debo apretar muy bien este tornillo de aquí hasta que la hoja se mueva. Veo que ahora ya se mueve libremente. Y me voy al último punto. Una vez que he realizado esta calibración de la placa de impresión, voy a volver a revisar cada uno de los puntos para estar seguro de que al momento en el que yo calibré uno de los puntos, no haya movido la base en uno de los otros puntos que ya realicé la calibración. Entonces está bien, voy a regresar al inicio, al punto número 1. Y voy simplemente a comprobar de que todo esté bien. En este caso está muy flojo. Me voy al punto 2 de nuevo para comprobar de que esté todo bien. Este está muy apretado, en cambio ahora voy a apretarlo un poco al perno. Ahora este está demasiado flojo. Y entonces, de esta manera es como se realiza la calibración manual de nuestra máquina, ¿sí? Bien. Una vez que ya hemos calibrado la máquina, simplemente la voy a regresar. Ya se ha guardado todo, la voy a apagar. En este caso ya tenemos calibrada la máquina. Ahora, lo que vamos a revisar con ustedes es lo siguiente. Vamos a entrar un poquito ya al programa. En este caso, el programa que nosotros vamos a utilizar. Bueno, antes de comenzar, de continuar con el programa, ¿alguien tiene tal vez alguna pregunta sobre lo que hemos observado hasta ahora? Sí, ¿cada cuánto se debe calibrar la cama? Mira, la cama se calibra, depende de cómo nosotros vamos obteniendo los resultados de la pieza, ¿sí? Si nosotros vemos que al momento de retirar una pieza, observamos que hay puntos específicos en donde nosotros tenemos problemas o observamos, como veíamos en la presentación, en las piezas, déjame ver si encuentro las piezas. Estábamos por aquí. Entonces, mira, vamos a observar, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de problemas, como ven en la parte izquierda o la derecha,
que no hemos tenido, nuestra pieza no ha tenido problemas al imprimir. Sin embargo, observamos que ha habido unos pequeños fallos de adherencia en la placa. Es ahí cuando nosotros debemos realizar la calibración de nuestra máquina. Esto depende mucho de la cantidad de uso o del uso que nosotros le demos a la misma. Ya que, por ejemplo, en este caso, esta máquina que yo tengo aquí, que la tengo en casa, la utilizo muy poco. Yo la imprimo en esta máquina 1 o 2 veces a la semana, ¿sí? Y no son impresiones largas, son impresiones de 4 máximo, bueno, de entre 4 a 8 horas máximo. Entonces es por eso que yo en los 2 años que tengo esta máquina he calibrado creo que 2 o 3 veces la placa de impresión, ¿sí? Sin embargo, si vamos a usarla constantemente, eso requiere de que hagamos una calibración más continuamente, ya que por la vibración que generan los motores en la máquina, esta suele moverse, suelen aflojarse los tornillos, entonces esto genera este tipo de problemas. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Luis. Te saluda Jonathan Cruz. Hazme un favor, no pude entrar desde el inicio. ¿Podrías recapitular un poco indicando en general qué temas fueron los que topaste hasta este momento? Ajá. Sí, mira, observamos, bueno, en la presentación vamos a ver que empezamos con la calibración de la máquina. Aquí vimos un pequeño video de qué es lo que sucede cuando no tenemos bien calibrada la máquina. Eh, la calibración, los problemas de calibración que podemos tener, los tipos de láminas que tenemos. Ah, por cierto, en este caso, en la impresora que yo utilizo, tengo una lámina de vidrio. También, bueno, hay diferentes. Y vamos a regresar un poco a la tensión de las correas, en este caso, los problemas de tensión y cómo regular, o los tensores que tenemos en este caso en el mercado o que suelen tener algunas ya de las impresoras. Vamos a regresar un poco a revisar. Aquí, como podemos observar, voy a mover un poco en el eje Z. Aquí tenemos dos correas tensoras. La una se encuentra en el eje X, que genera este movimiento de aquí. Entonces, la correa se encuentra aquí. Como ustedes pueden observar, la tensión no es muy fuerte. Si yo aplasto, tengo más o menos que se mueve de entre 0,5 centímetros a 1 centímetro. Entonces, más o menos, esa es la tensión que debe tener una correa, ¿sí? Tenemos que nosotros poder casi juntarlas, ¿sí? La parte superior, que está aquí, y la parte inferior, nosotros casi las podemos juntar. Si tenemos una tensión muy floja, esto va a generar que haya saltos al momento de que nuestro motor gire el piñón que tiene aquí, y esto va a producir los problemas que ya veíamos con anterioridad. De igual manera, en el eje Y tenemos también la correa de la placa que genera este movimiento, ¿sí? Esta placa también debe poder moverse. Lamentablemente aquí no se ve muy bien. Luego voy a subirles unas imágenes para que ustedes puedan observarlo. Entonces tiene una tensión que igual podemos mover entre 0,5 a 1 centímetro nuestra placa. Esta correa creo que está un poquito ya de tensarla, ¿sí? Esto también se aprende un poco ya con el tiempo y con la impresión de piezas. Bueno, hemos terminado un poco con la parte mecánica. Vamos a entrar ahora ya más al programa. Entonces, vamos a entrar. Sí se ve ya el programa, ¿verdad? Sí, venga. Entonces, estamos ya una vez aquí en Cura. Lo primero, bueno, en este caso, este es el programa o nuestro laminador, el que vamos a utilizar durante todo el curso. Entonces, lo primero que nosotros observamos aquí,
Ustedes ya creo que lo vieron, es el interfaz. En la parte superior tenemos todos los comandos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es agregar nuestra impresora. La mayoría de marcas comerciales ya han agregado su impresora aquí. Entonces lo que vamos a hacer es agregar impresoras. En este caso yo voy a agregar una fuera de red. Y aquí es donde yo voy a buscar la marca que debe tener, bueno, la marca que tiene la impresora. En este caso yo tengo una Anet. Una Anet y es una ET4. ¿Ya? Entonces elijo la impresora, le doy clic a agregar y automáticamente aquí en la parte superior ya se me agrega la impresora que nosotros vayamos a utilizar. Yo en este caso tengo la Anet ET4 ya agregada. Para poder ver qué otras tengo, voy a administrar y aquí veo cuál es. Igual, si yo conecto a la impresora al ordenador, podríamos actualizar el firmware y también podemos entrar a los ajustes de la máquina. Aquí es donde nosotros debemos tener muy en cuenta cuáles son las dimensiones que tiene nuestra máquina. En este caso, yo ya lo he revisado, entonces está bien. También tenemos que tener en cuenta en el extrusor el tamaño de la tobera. Sin embargo, no es muy importante, ya que luego nosotros podemos cambiar ya en los ajustes de impresión. El diámetro del material sí es importante ponerlo, ya que de acuerdo al diámetro que utilicemos, también se van a configurar algunos ajustes de impresión, como las retracciones, las velocidades de retracción y las distancias de retracción automáticos que tiene la impresora para algunos materiales. Entonces, una vez que yo tengo esto ya listo, vemos que aquí yo tengo ya el área de impresión de la máquina, que es este cubo que tenemos aquí. Ahora, lo que nosotros vamos a realizar el día de hoy es, vamos a laminar un cubo de calibración para poder realizar esto. Entonces, nosotros simplemente vamos a buscar el cubo de impresión. Ustedes lo tienen ahí en también dentro del curso. Yo no sé dónde lo tengo. Aquí está un cubo de calibración. Lo voy a abrir. Y por defecto este cubo se nos ubica en el centro. Esto con los archivos de STL. Estos se ubican automáticamente ahí. Hay otro tipo de archivos que son los, como les indicaba en SolidWorks, los 3FM. Estos se ubican acá en el centro. Entonces esos hay que ubicarlos al inicio. Entonces una vez que yo he marcado, ya veo que se me activan en la parte de la izquierda unos nuevos comandos. En este caso voy a mí, bueno, yo me he acostumbrado en este caso a imprimir las piezas en la parte delantera. Esto para poder observar más fácilmente el proceso de impresión y en el caso de que haya algún tipo de error, enseguida paro la impresión o pauso la impresión para corregir el error. Entonces, en este caso voy a poner que se encuentra en el eje Y a 85 milímetros. Ahora, el eje X de nuestra máquina es el que tiene el color rojo. Entonces, aquí es el eje X. Entonces, este cubo debería tener la cara X en este eje. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente voy a marcar nuestro objeto, voy a dar rotar, voy a girarlo en el eje X, dándole clic en el eje que tiene de color rojo. Ahora, como podemos observar, ya está aquí la X de nuestro cubo. La Y es, en este caso, el color verde. Entonces, como vemos, ya se ha puesto ahí. Y el eje Z es el que está de color azul, que ya está en este caso nuestro cubo aquí. Una cosa muy importante es tener en cuenta las dimensiones que tiene nuestro objeto. En este caso, como vemos, tenemos que tiene 20 milímetros en cada uno de los ejes. En este caso está bien si estamos utilizando una boquilla de 2 milímetros. Perdón, de 4 milímetros de diámetro de salida o de diámetro de extrusión. En este caso, yo a esta máquina que la tenemos aquí le he hecho una pequeña modificación y utilizo una boquilla de 0,6, perdón. Entonces la altura de capa es diferente. Sin embargo, yo les voy a dejar aquí en 0,4. Voy a cambiar, voy a actualizar aquí primero los cambios y voy a este perfil que creé para el curso. Después, más adelante, ustedes lo van a poder ver.
Entonces es un PLA específico. Bueno, es para utilizar PLA en este caso. Como podemos observar aquí, la altura de capa es de 0,2. Es recomendable que la altura de capa sea igual o menor a la mitad del ancho del diámetro de nuestra tobera o de nuestra boquilla de extrusión. En este caso, el ancho de línea va a ser de 0,4, que es el diámetro que tiene nuestra tobera. Entonces, la mitad es 0,2. Como estamos realizando la primera impresión de nuestra máquina, la vamos a dejar ahí. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir modificando de acuerdo a las necesidades que tengamos. Y la altura de capa inicial, siempre vamos a ponerla un poco más. Esto nos va a ayudar a que la adherencia sea un poco mejor. Entonces, vamos a ponerla en 0,24. Una cosa importante que debemos nosotros saber para colocar o para hacer el cálculo de la altura de capa es la mecánica de la máquina. En este caso debemos saber muy bien cuáles son los pasos o cuál es el ángulo de giro que tiene nuestro motor. En este caso, el motor paso a paso o los motores paso a paso que tiene esta máquina son de 1.8 grados por paso y da un giro completo en 200 pasos. Eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Luego, lo siguiente que tenemos que saber es el paso el paso que tiene o la altura que va a moverse nuestro eje Z por cada vuelta. Generalmente, el paso de los tornillos sin fin que utilizan las impresoras es de 4 milímetros por 360 grados. Entonces, la altura de capa, para no tener ningún tipo de problemas y no cambiar la configuración de nuestra máquina, debe ser un múltiplo de 4 milímetros. ¿Sí? En este caso, 0,2 está bien, ya que puede ser dividido, que 0,4 puede ser dividido para 0.2, que serán los 4 milímetros que va a subir por cada giro completo que tiene. Entonces, eso deben tener en cuenta. Eso los voy a agregar también en el curso para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Eso es un poco importante, ya que si no coincide, vamos a tener que algunas de las capas de nuestros objetos van a ser un poquito más anchas, ya que como no son múltiplos, nuestra máquina o en este caso, nuestro sistema va a buscar nivelar este tipo de problemas o de errores que nosotros a veces podemos generar. A mí me ha pasado, sinceramente, en algunas piezas. Sin embargo, no son muy críticos tampoco los errores que se suelen observar. Entonces, vamos a ponerle rápidamente los parámetros que necesita este cubo. Altura de capa de 0,2. Número de recuentos de pared, en este caso vamos a dejarlo con 3. Alineación de las costuras en Z, vamos a dejarlo aleatorio. Luego en capas superiores e inferiores, se recomienda un mínimo de 3 para no tener errores en las capas superiores generalmente. El alisado no lo voy a activar en este caso, ya que no lo necesito. Relleno. El relleno del cubo en este caso podría ser menor al 20%. No necesariamente debe ser giroide. Puede ser cualquiera de los que tenemos aquí. Vamos a dejarlo en giroide y voy a segmentar. Antes que nada voy a eliminar esto de aquí. Esto vamos a estudiarlo después. Voy a segmentar y voy a ver cómo más o menos se va a imprimir nuestro relleno. Voy a quitarle también el soporte, que no es necesario en este caso. Vamos al soporte, vamos a retirar soporte. Y aquí observamos ya cómo se va a imprimir nuestro cubo. En la parte de la derecha vamos a poder nosotros navegar en cada una de las capas. Y en la parte inferior podemos ver cómo se va a imprimir, en este caso, esta capa en específico. ¿Sí? Entonces, como vemos, este es el relleno tipo giroide. Es el que más se recomienda para las piezas mecánicas.
¿sí? Ya que va a generar un buen soporte, o sea, una buena mecánica, una buena fuerza en esta pieza. Entonces, hemos visto el giroide, vamos rápidamente a ver otro, en este caso otro patrón de relleno. Vamos, por ejemplo, a la rejilla. ¿Sí? Vamos a cambiar la rejilla y vamos para que ustedes observen nada más. Y como ustedes ven, ahora se ha creado una rejilla en el centro, en la parte interna de nuestro cubo. Entonces, eso es... Vamos a dejarla cualquiera, no hay ningún problema. Vamos a conectar las líneas del relleno. No hace falta en este caso, yo lo dejo por seguridad. Lo demás, el porcentaje de superposición en 5% y el relleno antes que las paredes, esto para hacer que tenga una mejor resistencia a nuestra pieza. Esto nosotros lo podríamos desactivar y no habría ningún problema ya que es nuestra primera pieza. Incluso esto de aquí ni siquiera deberíamos tocarlo. El material, esto sí, aquí nosotros vamos a ver cuáles son las recomendaciones de la marca de material que hemos comprado en este caso y vamos más o menos a ponerla en el centro porque no hemos hecho todavía la calibración de la temperatura. Entonces, este material que está aquí, que vamos a utilizar para este cubo, que lo utilizo yo, lo recomiendan de 200 a 220, 225 grados. Entonces, yo por seguridad he elegido una temperatura de 215 grados. La temperatura de la placa de impresión, en este caso, yo ya conozco el material y por eso sé que con 50 grados es más que suficiente. Sin embargo, esto puede cambiar de acuerdo al lugar en donde ustedes se encuentren. Por ejemplo, si están en Ecuador, en la sierra hace un poco más de frío. Esto genera que la placa de impresión o que el material se tienda a retraerse y a enfriarse más rápidamente. Entonces, para este tipo de lugares se necesita una mayor temperatura. Podría ser entre 60 y 70 grados. Sin embargo, en lugares como en la costa o el oriente, donde la temperatura es un poco más alta, con 50 grados está bien. Otra cosa otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que el lugar en donde se encuentra la máquina no tenga un sistema de ventilación constante, ya que esto generaría que la placa presente cambios de temperatura y que nuestra pieza se despegue o que tenga problemas de deformación, como lo veíamos en la presentación. Es por eso que generalmente cuando se realiza una impresión, se debe cerrar el cuarto en donde se encuentra trabajando la impresora. Los demás parámetros no los vamos a tocar. En lo que es velocidad, se recomienda para las primeras impresiones una velocidad de entre 30 y 40 milímetros por segundo. Simplemente ustedes van a cambiar aquí, por ejemplo, yo lo voy a poner en 30 y como vemos todas las demás se cambian automáticamente. No vamos a topar nada más, yo en este caso le he dejado 40, la velocidad de relleno yo ya sé cuál es, por eso la he puesto en 50 y las demás yo también ya las he modificado. Sin embargo, ustedes déjenlas como ustedes las viene de fábrica, como les recomienda para su máquina. Simplemente ponen más o menos entre 30 a 40 milímetros por segundo y los demás parámetros se modifican automáticamente. En desplazamiento, vamos a habilitar la retracción. Aquí hay otra cosa importante que debemos saber. Para los sistemas de extrusión directa, como los que vemos aquí, en donde nuestro sistema de extrusión y el motor se encuentran ahí mismo, se encuentran seguidos. Ese es un sistema de extrusión directo. Y hay un sistema de extrusión tipo Bowden. En este caso, estas se encuentran... estos ajustes son para PLA. Sí, para PLA estamos ajustando ahorita esto. Entonces, las distancias de retracción también cambian de acuerdo al tipo al sistema de extrusión que nosotros tengamos. En este caso yo tengo un sistema de extrusión directo. Sin embargo, como les contaba, esta máquina tiene algunos problemas en el sistema de extrusión. Por eso yo le he dejado en 4 milímetros. Esto se recomienda para
para las impresoras que tienen un sistema tipo Bowden. Eso quiere decir que nuestro extrusor se encuentra ubicado en el eje Z, perdón, en el eje X. Sin embargo, el motor que empuja el material o el filamento no se encuentra en ese lugar, sino que tienen un tubo de teflón que conecta esto de aquí, estos dos, el sistema de empuje y el sistema de extrusión. En este caso, para estos, los tipo Bowden, se recomienda de 4 a 6 milímetros. Y para los sistemas de extrusión directa se recomienda de 1, 2, máximo 3 milímetros en distancia de retracción. La velocidad de retracción fluctúa entre los 20 hasta los 40 milímetros por segundo, de acuerdo a la máquina también. Y yo lo suelo trabajar con 30 a 25 máximo. Todo lo demás no vamos a toparlo. En modo peinada yo lo he desactivado, es lo único que he hecho. La refrigeración. Para materiales como el PLA y el PETG siempre va a estar activado. En este caso, para el PLA tenemos que la velocidad del ventilador es del 100%. Para el PETG es el 0%, perdón, el 60%. Y si vamos a imprimir en ABS, esto debe estar apagado para poder generar una buena adherencia entre capas. Vamos a desactivar los soportes. Y en adherencia a la placa vamos a poner una falda. Yo siempre utilizo una falda. Esto con el afán de que el material que se encuentra en el extrusor, vamos a la primera capa, es lo primero que se va a imprimir es la falda. ¿Sí? Esto de aquí. Esto ya que muchas veces el material no sale en las dos primeras pasadas que tiene nuestro extrusor. Es porque al inicio, cuando se calienta nuestro extrusor por la gravedad, suelen caer o suele extruir un poco de material. Entonces esto genera como un vacío en la boquilla. Es por eso que se recomienda que se ponga una falda de mínimo 1 o 2 pasadas de acuerdo a la pieza. En este caso yo le he puesto 2, sino que por defecto hace 3, ya que 2 es muy poco. ¿Sí? Esto con el afán de tener un buen flujo de material al momento de impresión del objeto en sí. Entonces, una vez que ya tenemos hecho ya tenemos los ajustes de impresión para esta pieza, esto es lo primero que ustedes van a imprimir para poder observar cuáles son los posibles fallos que tiene o que puede tener la impresora o cuáles son los ajustes que se debe realizar en la impresión. Esto lo podemos guardar en el disco, lo podemos conectar directamente la impresora al ordenador con ayuda de un cable USB y podríamos incluso supervisar la impresión. Yo sinceramente no hago esto y les recomendaría también no hacerlo si no conocen bien las características de la máquina, ya que alguna vez cuando yo trabajaba con una impresora, incluso una impresora ya tipo profesional, sucedió que al momento de hacer esta calibración, nuestra máquina se colgó. Esto generó que se cuelgue el ordenador y al momento de desconectar la placa del ordenador, se quemó la placa madre de la computadora. Entonces, después de este pequeño incidente que tuvimos, por suerte fue una computadora de la universidad en donde nosotros trabajábamos. Entonces, tenía un seguro en la computadora, entonces no hubo ninguna pérdida en ese caso. Sin embargo, después de ese incidente que tuvimos, nosotros dejamos de utilizar este tipo de supervisión y de conectar directamente la impresora al ordenador. Sin embargo, si ustedes conocen bien la máquina y han tenido ya experiencia con alguno de estos sistemas, no hay ningún problema, pueden utilizar. Entonces, yo generalmente lo que hago es pasarla a una micro SD y la micro SD o la memoria flash, de acuerdo al tipo de impresora que ustedes utilicen, se lo conecta en la parte lateral y luego este archivo se lo busca en la pantalla y se lo manda a imprimir. Entonces guardamos este archivo, lo voy a guardar en el disco y como ustedes ven el archivo dice código G.
que este es el código que va a utilizar nuestra impresora para leer nuestro archivo y poder imprimir cada una de las capas como lo observamos. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Van a ir probando la máquina que ustedes tengan. Para poder imprimir e ir calibrando poco a poco la máquina. ¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez sobre esto? Sobre lo que hemos visto hasta ahora. No. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, esto era lo que teníamos planificado para la clase del día de hoy. Tener una introducción a todas las características que tiene nuestra máquina y a cómo calibrar al inicio la misma para poder realizar las primeras impresiones. Una vez que ya tienen claro esta parte y que no hay ninguna pregunta, lo que van a hacer es van a empezar a imprimir, ¿sí? A lanzar a imprimir un cubo de calibración o a lanzar a imprimir los objetos que vienen por defecto o que tienen por defecto cada una de las impresoras. Por ejemplo, esta máquina venía con 2 objetos de prueba para imprimir. Entonces, realicen esto y las preguntas que tengan sobre estos sistemas de calibración o los procesos de calibración que tiene nuestra máquina, los vamos a revisar la clase del día sábado. Y la clase del día sábado también vamos a realizar ya en Cura la configuración para poder realizar una torre de impresión y poder tener calibrada ya la temperatura que tiene o que debe tener nuestra impresora para la impresión de cada uno de los materiales que nosotros vamos a utilizar. Si nadie tiene ninguna pregunta, con esto terminamos. Les quisiera agradecer por participar en esta primera clase y desearles suerte en las impresiones que vayan a realizar y nos vemos el día sábado. Si tienen alguna inquietud, la pueden escribir en el grupo de WhatsApp que han creado o si no también en la plataforma. Yo voy a estar al pendiente de todo y voy a ir subiendo un poco más de material en relación a lo que hemos hablado el día de hoy. Entonces, yo creo que con eso terminaríamos la clase. Otra vez, ¿alguien tiene algún tipo de pregunta o alguna inquietud sobre lo que hemos visto el día de hoy? Yo tengo una preguntita sobre las láminas. Sí. Sí, nos había contado que habían, bueno, algunos tipos, pero ¿estos tipos de láminas vienen ya acondicionados en función a la impresora o se No, pueden intercambiar? son intercambiables. De hecho, esta máquina venía con 2 tipos de láminas. Venía esta lámina que es el cristal. Yo, sin embargo, tuve problemas con el cristal que vino, ya que de fábrica tenía una pequeña deformación el cristal en la parte central. Entonces yo lo que hice fue cambiar el cristal. Se puede utilizar placas magnéticas, que son las que más se utilizan o las que se utilizan por la facilidad de retirar los objetos. No hay ningún problema, se puede instalar, eso ya depende de ustedes. Se puede igual, como les comentaba, este sistema de extrusión, yo lo cambié, este tenía un sistema de extrusión Bowden, yo le puse y yo le hice un sistema de extrusión directo, ya que estaba experimentando con materiales flexibles. Entonces, las impresoras 3D pueden ser modificadas. Lo que sí hay que tener en cuenta que las modificaciones que nosotros las realicemos pueden afectar al funcionamiento de la misma. En este caso, la placa o la plataforma de impresión puede ser cambiada, la placa sin ningún problema. Sin embargo, hay que tener en cuenta que por ejemplo, las que son las placas magnéticas, las que son flexibles, esas requieren de un imán
que debe ser pegado en la parte superior de la placa, y sobre este imán es que va a estar la placa magnética flexible. Eso. Las placas de vidrio simplemente se las pone con unas agarraderas o abrazaderas que tiene en la parte, en cada una de las esquinas, y no hay ningún problema de cambio. Como les decía, esta tenía dos sistemas, el uno que era el cristal y otro que era simplemente una placa que estaba en la parte superior que simplemente se adhería. Sin embargo, yo decidí por no utilizar esa, ya que con la placa de cristal o de vidrio, yo ya había trabajado con anterioridad y me había dado muy buenos resultados. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, necesitamos SolidWorks para este curso, Luis. A ver, el SolidWorks simplemente yo los mostré como un software en el que ustedes pueden trabajar. No necesitan el SolidWorks para este curso. Sin embargo, yo en algunas partes yo les explico cómo realizar estas piezas en Solid para que ustedes tengan una idea de cómo se realizan estas piezas. Ustedes pueden realizarla en cualquier software que ustedes tengan. Puede ser hay muchos softwares CAD que ustedes pueden utilizar. Incluso hay softwares que se utilizan en línea. Así que no vamos a utilizar SolidWorks, simplemente es como una guía para que ustedes vean cómo se puede o cómo se debe crear las piezas de calibración que nosotros vamos a utilizar en el curso. Ok, gracias. ¿Alguien más? Disculpe, después de realizar la impresión del cubo de calibración, dijo que es necesario realizar la impresión de otras piezas para terminar la calibración que quede al 100%. Sí, en el siguiente módulo vamos ya a realizar, bueno, en la siguiente clase, primero lo que vamos a hacer es una torre de impresión, una torre de temperatura, perdón. Con la torre de temperatura, nosotros, bueno, incluso tengo aquí una, se las podría mostrar. Déjenme cambiar simplemente la presentación de la cámara. Estamos por aquí. Venga, miren, aquí está una torre de impresión. Como ustedes pueden ver, tenemos las temperaturas de este material y vamos viendo cuál es la temperatura óptima de cada material. Entonces, este código es un poco más complicado de crearlo, ¿sí? Y esto lo realizamos para cada material. Cada material es diferente. Cada material tiene su temperatura óptima de impresión, e incluso la misma marca con un material de otro color tiene otras configuraciones, necesita otras configuraciones para poder imprimir de manera óptima. Además, como podemos observar aquí en las placas de abajo, tenemos la generación de hilos. Entonces, esto también debe calibrarse. Para eso vamos a utilizar otro tipo de programa, perdón, otro tipo de pieza, como, bueno, aquí les voy a mostrar una pequeña. Aquí nosotros podemos ver claramente los hilos que se han ido creando. Entonces, nosotros vamos a ir modificando para evitar tener estos hilos y para poder calibrar bien la máquina para tener una óptima impresión en cada uno de los materiales. Y esto se realiza para cada material, porque cada material, como les decía, es diferente. Cada material es un mundo diferente, incluso cada color de material es diferente. Aquí les mostraba bueno, este es una marca, es de color blanco, y el mismo material, la misma marca la tengo acá en color negro. Como ustedes pueden observar, hay diferencias muy grandes entre cada uno de los materiales. Por ejemplo, los hilos son menores, las temperaturas de impresión también son diferentes. Entonces, esto lo vamos a realizar y lo vamos a aprender más a fondo en el módulo 2. A ver, por aquí tenía una pregunta. Erika me dice que necesita o que está utilizando un material flexible para una prótesis. Mira, PLA flexible yo no he visto.
lo que sé es que existe otro tipo de material que creo que lo tengo por aquí. Sí. Es TPU, si no me equivoco. No está el nombre aquí, pero bueno. El material es TPU. Ese es un tipo de material flexible. Sin embargo, no sé qué tan flexible necesites. Tendrías que revisar primero la flexibilidad que se necesita para este material o para la pieza que tú necesitas, y de acuerdo a esto observar y revisar. Hay, si no me equivoco, la terminología para saber cuál es la flexibilidad que tiene es A más un número. Entonces, si no me equivoco, es así: A más un número en el TPU. Eso es el factor de flexibilidad que tiene cada material. Entonces, tú deberías primero revisar cuál es la flexibilidad que tiene. Se les voy a mostrar este material que yo lo tengo por aquí. Este tampoco es muy flexible. Sin embargo, para el uso que yo lo necesitaba en ese momento, es más que suficiente. Como podemos observar, este es un TPU normal, y como ustedes pueden ver, la flexibilidad que tiene es, miren, no se rompe en este caso el material. Sí, gira y todo. Sin embargo, es un poco rígido. Es más parecido al material que se utiliza para hacer las plantas de los zapatos o de las zapatillas deportivas. Entonces, como ustedes pueden ver, también podemos estirar, pero no mucho. La flexibilidad no es tanta la que tiene este material. Es por eso que ustedes deberían, en el caso de que ustedes vayan a utilizar un material flexible, deben ver cuáles son las necesidades que ustedes tienen con el material para poder realizar el objeto que ustedes necesitan con la flexibilidad necesaria. Eso, aquí Francisco nos sabe un poco más del tema y nos está más o menos explicando un poco sobre lo que necesita saber. Sí, hay diferentes tipos de materiales. Esto depende mucho también de la marca y que generalmente ellos son los que te deben explicar cuál es la flexibilidad que tiene tu material, ¿sí? Por ejemplo, hay marcas que simplemente se dedican a vender el material y no te especifican cuál es la elasticidad que tiene el material, no especifica cuáles son las temperaturas óptimas. Entonces, por eso sí les recomendaría que si van a empezar a imprimir, busquen varios proveedores, consulten con los proveedores. En Ecuador hay una marca, no recuerdo muy bien el nombre, pero si lo encuentro, se las paso. En Guayaquil hay un equipo de estudio que se realiza ya, que se dedica a la fabricación de diferentes tipos de materiales para las impresoras 3D. En Quito también había una empresa que se dedica también a la venta y también no sé si se dedican a la fabricación de material, pero si no me equivoco eran Máquinas de C. Hace un par de años que yo estuve en Quito y que compré ahí un poco de material. Ellos tenían ahí una gama no muy amplia, pero sí tenían una gama amplia de colores en PLA, en ABS y en PET, no recuerdo muy bien, porque no utilizaba mucho PETG en ese tiempo. Venga, ¿alguna otra pregunta que tengan sobre el tema que hemos visto el día de hoy? He mencionado que la placa. A ver, aquí hay algo sobre a ver, dice que cada impresión con que se puede imprimir. Sí, es importante también limpiar, en este caso, la placa. Se puede limpiar con agua. Sinceramente, yo no utilizo lo que es laca, porque en la ciudad donde yo vivo no hay una empresa que se dedique a la venta de este tipo de materiales. Yo utilizo solamente pegamento en barra como adherencia para la placa. Entonces yo generalmente lo limpio con un paño húmedo
o con toallitas húmedas también se puede limpiar la placa. Eso es creo que lo que generalmente más se recomienda para la limpieza. Y eso sí, cada vez que nosotros vayamos a imprimir una nueva pieza, tenemos que limpiar la placa de impresión y volver a poner una capa de lo que nosotros utilicemos para mejorar la adherencia a la placa. ¿Alguna otra pregunta tal vez que tengan? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Diferentes materiales nos implicarían diferentes temperaturas para poder hacer lo que es la impresión, ¿no? Sí, sí. Ya, Cada entonces, material tiene su temperatura. entonces la adherencia también está ligada, estaría ligado, por ejemplo, si estamos utilizando, qué sé yo, como usted ha dicho, lo que es pegamento en barra. Entonces, la cantidad de pegamento que yo debo de ponerle a lo que es mi base también está ligado No, al material que yo vaya a eh, utilizar, ¿no? no. En sí, se recomienda poner una capa que nosotros lo podamos observar a simple vista, que haya una pequeña capa sobre la cama de impresión. Lo que sí va a cambiar es la temperatura de la placa de impresión. Esto sí va a afectar a la adherencia. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar ABS y le ponemos una temperatura de impresión de 50 grados, el material no se va a adherir, ya que se recomienda mínimo de 90 a 100 grados la temperatura de la placa de impresión para lo que es el ABS. ¿Sí? Por ejemplo, este material que yo les decía que es el flexible, este ni siquiera necesita, en específico este, no necesita que la placa que la placa de impresión esté caliente. Este se imprime en frío, este material. El PLA, por ejemplo, necesita una temperatura aproximada de impresión del extrusor depende del material, de 190 a 220, 230 grados. El extrusor. La placa va desde los 40 hasta los 60, 70, de acuerdo a la temperatura que tengamos en el lugar donde esté trabajando la máquina. El PETG es un material más fácil de imprimir que el ABS. Este se imprime a temperaturas de entre los 220 hasta los 230, 240 grados. De temperatura de extrusión, y la cama tiene que estar, o la plataforma tiene que tener una temperatura de aproximadamente entre los 60, 70 hasta los 80, 90 grados de acuerdo al material. Yo lo trabajo con 80 grados, por ejemplo el PETG, y no he tenido ningún tipo de problema de adherencia. Incluso yo tengo 2 o 3 marcas diferentes de filamento, y una de las marcas no requiere ni siquiera que tengamos una adherencia, o perdón, que apliquemos una capa para poder adherir mejor el material, en este caso pegamento o laca. No requiere, se imprime sin ningún problema, solamente con la temperatura a 80 grados. Sin embargo, hay otro material que en este caso, bueno, no sé si pueden ver esta pieza que tengo aquí. Este material que es de otra marca, este sí requiere, ya que a veces tiene problemas de adherencia. Entonces, con este material yo sí utilizo una capa extra de pegamento para poder fijar mejor o de tener una mejor adherencia a la placa. El ABS también. Yo no imprimo ABS en esta impresora porque, como les decía, tiene problemas de extrusión. Requiere un cambio de extrusor para poder imprimir ABS. Sin embargo, piezas pequeñas que no tengan mucho tiempo de impresión, más que todo, sí se pueden imprimir en esta máquina específica. Y también requiere un poco mejorar la adherencia a la placa. Y en este caso yo imprimo a una temperatura de 95 grados para el ABS, que lo imprimo poco, pero hay a veces que sí requiere. Entonces, la temperatura es lo que nosotros debemos cambiar, más no la cantidad de
de pegamento o de laca, ya que si excedemos también, si ponemos una capa muy gruesa de pegamento, esto va a tener un efecto contrario al que nosotros necesitamos, ya que se van a crear grumos en la parte inferior, y esto va a generar incluso que la capa que está adherida va a tener deformaciones, ¿sí? O se va a tener en puntos específicos a despegarse mejor la pieza. Y no se recomienda tampoco poner mucho pegamento o mucha laca para adherir las piezas a la placa. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si por ahora no hay más preguntas, yo creo que deberíamos terminar con la clase del día de hoy. Ustedes más o menos ya tienen un poco más claro lo que es la calibración de la máquina y lo que está relacionado a la primera o las primeras impresiones que vamos a realizar. Entonces, con esto damos por terminado la clase de hoy. Nos vemos el día sábado. El día sábado vamos a realizar la configuración o la creación del código G para la impresión de la torre de temperatura. El modelo lo voy a subir también al módulo para que ustedes puedan descargarlo y puedan utilizar la torre que yo voy a utilizar, o si no, también les voy a dejar un link donde ustedes pueden descargar un poco más o otro tipo de torres de impresión que ustedes puedan necesitar o que ustedes deseen utilizar. Entonces, muchas gracias a todos por haber asistido a la clase de hoy, y cualquier inquietud pueden escribirme, y con esto yo creo que terminamos la clase y nos vemos el día sábado. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Hasta el sábado. Gracias.